confirmen su asistencia. Vayan al tablón, actualicen. Ya actualicen el Classroom y la publicación va a estar en las primeras. ¿Ya? Segundo, he estado acá. He estado viendo, depurando nuevamente. Deberían ser 203 personas, pero falta 10 personas a inscribirse. Hay personas que todavía no se han inscrito, entonces hay, a ver, de 203, 10, 123, pero en realidad hay 207. En realidad hay 14 personas que no están inscritos en la materia, pero están en el Classroom. Ya, no entiendo por qué. Michelle, buenos días. Sí. Para el control de asistencial me pide acceder a tu cuenta para continuar. No sé. No sabría decir. Ah, mira, hay 137 personas que han hecho eso. No sé. Pero desde el primer día yo normal daba mi control de asistencia. Mira, no sé. Ya, yo no soy ingeniero de sistemas, no sé. Lo único que te digo es que hay 139 personas que sí han podido. Y tú mismo has podido ayer. Entonces, no sé. Con la cuenta del correo institucional tiene que entrar porque para la asistencia te manda a otro enlace, abre otro cargo. Y en la página o en el navegador no debe estar con la cuenta institucional. Ese error ahí en el celular. Ya. Entonces hay 14 personas que están de más. No sé. Y es verdad, muchas gracias, amigo. De la computadora dentro de la mano. Ya, y miren, hay personas que están con correos de Gmail. Ya vean, aquí está Tatiana 2222, Raúl 86, Félix, Ignacio, Rapu. Ya, y no está bien. Ya al final yo voy a utilizar esto como, o sea, el Classroom como un medio de control de notas también. Entonces, si hay personas que no están inscritas o si no están con su correo institucional, no se les va a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, pasado esta clase voy a depurar. Inge, buenos días, disculpe, no estoy inscrita todavía por Website, pero me quiero inscribir y si mañana se va a abrir el sistema. ¿Será Mira, no creo. el lunes? Mira, no creo. Porque el reglamento dice 90% de asistencia, llevamos 2 clases, he tomado 6 veces la asistencia. Ya no creo. No creo. No es así. Estamos ya en el capítulo 2, hoy día voy a avanzar la mitad del capítulo 2. Ya no creo. O sea, si mañana más va a haber apertura de sistemas y este número va a cambiar, va a ser todo un relajo. ¿Ya? Yo les recomiendo que no se inscriban. ¿Ya? Pero yo tengo la lista original. Les recomiendo. ¿Ya? Si quieren, háganlos. Si quieren, escúchenme. Si no quieren, no escuchen. Lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero es un relajo. Ya esta parte de estar controlando si entran o no entran con
su correo institucional o se entran con Gmail. No está bien. ¿Ya? Desde el primer día de clases, desde la primera clase, hemos quedado en un reglamento. Entonces, yo les pido que cumplan. Ya las personas que están con correo de Gmail, por favor, retírense de la materia e ingresen con su correo institucional. ¿Listo? Y este número debe coincidir con este. Por lo menos ser menor, porque hay 10 personas que no están en esta lista. Entonces, este número debería ser 193. ¿Listo? Si mañana cambia, pues nuevamente voy a tener que agarrar y depurar y estar haciendo un montón de tiempo, porque no es fácil revisar. ¿Ya? No es fácil revisar. Ok, hacer coincidir este con este, este con este. A ver, rápidamente. Hay un Rapo. Vean, este Félix Ignacio Rapo, si bien está en orden, pero no está con su correo. Aquí está, Félix Ignacio Rapo. Entonces, esto tengo que agarrar, quitar. Seguramente este Rapo, tal vez está aquí o no. Vean, no está en aquí. Pero son esos casos que me hacen variar y no me están dejando pensar bien cómo voy a agarrar esto. ¿Ya? Eso. Vamos a ver Excel de dudas. ¿Alguna pregunta aquí? Bien. Vamos a continuar con la clase. Nos hemos quedado en asentamientos inmediatos en la parte en la cual se explica el módulo de elasticidad. Porque es la base de el módulo de elasticidad. Es la base de asentamientos inmediatos. Ya. Entonces, en mecánica de suelos, ya, en mecánica de suelos, se habla de asentamientos inmediatos o asentamientos en general a la variación de lo que es el volumen de vacíos. ¿Ya? Y aquí hay que recordar mecánica de suelos 1, en el cual se puede representar, ¿ya? Representar un elemento de suelo a través de 3 fases del suelo, ¿no? La fase de los sólidos, ya que está separado en partículas sólidas de agua, ¿ya? La presencia del agua, que está ubicada en
los espacios vacíos entre las partículas y el volumen de aire que está entre el suelo y el volumen de agua, ¿no? Esto se vio en mecánica de suelos 1 para poder definir algunos conceptos como el peso del agua, el peso del suelo, como el peso de los sólidos más el peso del agua sobre el volumen total, ¿no? Se define volumen de vacíos al volumen del agua más el volumen de aire. Se define contenido de humedad como el peso del agua con respecto al peso de los sólidos, ¿no? Y en este esquema, el proceso de asentamiento inmediato, ya, producto de un incremento de esfuerzos en el elemento, ya, hace que físicamente el suelo se reacomode, ya, vean esta imagen. Para que se produzca un asentamiento inmediato, lo que ocurre es que las partículas de suelo se reacomodan. ¿Ya? Todas estas partículas de suelo se reacomodan. No existe una pérdida de partículas, sino que existe un reacomodo, ¿ya?, de las partículas sólidas. ¿Ya? Se asume que el suelo, las partículas del suelo son incompresibles, ¿ya? Por lo tanto, para que se asiente, ¿ya?, lo que ocurre es que el suelo, las partículas del suelo se reacomodan, ¿ya? Y existe una disminución de la cantidad de agua presente en el suelo. Y existe una disminución también de la cantidad de aire presente en el suelo. De tal manera que la variación de volumen, ya, porque el volumen inicial de este elemento versus el volumen final es mayor, ¿ya? En realidad el volumen final es menor al volumen inicial. Entonces existe un cambio de volumen, pero vamos a decir microscópicamente lo que ocurre es que no existe un cambio de volumen de sólidos, ¿ya? El volumen de sólidos se mantiene constante porque no existe una pérdida de sólidos. Lo que existe es una variación en el volumen de vacíos. Y esto es producto a que cuando existe un incremento de esfuerzos, una presión sobre el suelo adicional, ocurre que el agua presente en los espacios vacíos entre partículas es expulsado de este elemento y esto provoca el reacomodo de las partículas de tal manera que se produce un asentamiento inmediato.
¿Hasta qué punto ocurre este asentamiento inmediato? Hasta que nuevamente el suelo se reacomoda y es capaz de soportar este incremento de esfuerzos, es capaz de transferir todo este incremento de esfuerzos a través de toda su estructura y estar estable, ¿ya? El asentamiento inmediato ocurre en todos los suelos, ¿ya? En todos los suelos, en todos los tipos de suelos, tal como hemos visto el día de ayer. La teoría dice, el asentamiento inmediato ocurre en todo tipo de suelos. En todo tipo de suelos, sean arenas, gravas, limos, arcillas, y tiene un periodo de aplicación de 0 a 7 días. Y en el caso de que el suelo esté en un grado de saturación menor al 100%, y en caso de que la permeabilidad sea mayor a 10 a la menos 3 centímetros por segundo, es decir, que sea grava, limo o arena, con una clasificación de permeabilidad entre media alta, lo que ocurre es solamente el asentamiento inmediato, ¿ya? Solamente el asentamiento inmediato. Y esta es la razón por la que en suelos granulares se habla solamente de asentamiento inmediato y no así de asentamiento por consolidación, ¿ya? La razón es que su permeabilidad, que es la velocidad en la cual el agua fluye entre las partículas, entre los espacios vacíos de las partículas de suelo, es elevado, ¿ya? Un valor de 10 a la menos 3 centímetros por segundo implica que, digamos, si esto fuera un metro, si fuera un metro, también 100 centímetros, la permeabilidad es 0.001 centímetros por segundo. 100 dividido entre esto sería 100. Así la permeabilidad sería 10 a la menos 3. 10 a la menos 3, que sería 0.001. 0.01. Un metro, esto más o menos es arena. Yo tomaría esta cantidad de segundos. En minutos sería 1600, en horas sería 27 horas. ¿Ya? Pero si estuviéramos hablando de grava, ya la grava más o menos es 10 a la menos 1, o tal vez 10 o 10 a la 1 o 10 a la 2, pero vamos a tomar 10 a la menos 1, que eso sería 0.1. Le tomaría milisegundos o 16 minutos el atravesar un metro. ¿Ya?
el asentamiento inmediato. En arenas tomaría 27 horas, un día. Pero en arcillas, este metro, que en arcillas es 10 al menos 7, tomaría más o menos 30 años. 30 años. Ya es por eso que el asentamiento inmediato es característico de las gravas, arenas y limos, porque el suelo puede fluir rápidamente en un periodo menor a 7 días. En cambio, en arcillas, el proceso es más lento, ¿ya? Y eso vamos a... y en vez de que se produzca un asentamiento inmediato, se producen dos asentamientos. El asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación. Uno que ocurre en menos de 7 días y el otro que ocurre en un periodo más largo. ¿Ya? Entonces, aquí se demuestra, acá se demuestra que el asentamiento inmediato puede ser demostrado por una ecuación general en función del módulo de elasticidad. En función del módulo de elasticidad. Y el módulo de elasticidad representa, como más abajo se observa, acá, el módulo de elasticidad representa la relación entre el esfuerzo y la deformación unitaria. Recordemos de resistencia de materiales 1. Recordemos que de resistencia de materiales 1. Cuando un elemento es sometido a una carga, a una carga, el esfuerzo es la representación de la fuerza aplicada dividido entre el área que se está aplicando. Este es el esfuerzo. Y la deformación unitaria es la deformación que se mide al momento de aplicar la carga con respecto a la longitud del elemento. Entonces, en esta representación del comportamiento de este material, usualmente materiales como el acero presentan una relación lineal inicial muy fuerte hasta un cierto punto en el cual el material empieza a fluir y nuevamente llega a la rotura. ¿Ya? A esta zona de un material como el acero se le llama la zona elástica porque cualquier carga o descarga que ocurra en esta zona va a mantener la relación de esfuerzo y deformación, mientras que un esfuerzo que sobrepase este límite elástico
va a presentar ya una deformación plástica irrecuperable en el cual el material va a quedar deformado. ¿Ya? Si se pasa el límite básico, el elemento original va a quedar de una forma en la cual no se recupera. Por eso ya es fuera del área elástica. Esto ocurre en el material de acero, pero ¿qué ocurre en el suelo? Ya en el suelo, bueno, esta gráfica no representa tan bien en realidad la gráfica que sí representa el comportamiento del suelo. Es esta. Ya este es de un ensayo real de compresión. Un ensayo triaxial, si mal no recuerdo, sí, es un ensayo triaxial, y aquí hay que recordar mecánica de suelos 1, lo que se ve en el capítulo de resistencia, al corte. Y lo que se puede ver acá es un comportamiento no lineal, ¿ya? Del suelo, comparado con el comportamiento esperado en aceros. El suelo presenta una curva, es decir, que la representación entre lo que es el esfuerzo que se induce al suelo y la reacción de esta, que es la deformación, es una relación no lineal, ¿ya? En todo momento, ¿ya? No existe una zona totalmente lineal como en el acero. Y además, que el suelo, ante cualquier carga y descarga, no vuelve a su condición inicial. No es como el acero o como el resorte, que uno lo tracciona o lo comprime y luego lo deja de comprimir y vuelve a su condición inicial. El suelo, una vez que se comprime, queda siempre una deformación permanente. Y esto lo podemos comprobar nosotros mismos cuando caminamos y el suelo está un poco húmedo, ¿ya? El suelo está un poco húmedo, entonces nosotros dejamos nuestra huella, ¿no? En el suelo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que el suelo ha sido sometido a un esfuerzo de compresión y luego hemos retirado ese esfuerzo al levantar nuestro pie y lo que queda es que el suelo se ha deformado y no recupera su volumen original. ¿Ya? Entonces, esto se verifica también en los ensayos cuando se comprime y se descomprime el ensayo, siempre queda una deformación permanente. Entonces, tomando en cuenta eso, la teoría en la cual se basa el asentamiento inmediato, que la ecuación general es, el asentamiento inmediato es 1 sobre el módulo de asisticidad por la carga neta por H, y esto sale, vean, de la definición de que la deformación unitaria es la variación de la altura entre la altura total, siendo que la deformación unitaria
la variación de la deformación unitaria, es una relación entre el módulo de elasticidad. De aquí sale la definición de módulo de elasticidad, que es la representación, vamos a ver, del esfuerzo versus la deformación unitaria. Ya, si vemos un ensayo de acero, ya, aquí se determina el concepto de módulo de elasticidad, que es la pendiente de la zona elástica de este elemento, y es la pendiente, se dice que es el módulo de elasticidad, que es la relación entre el esfuerzo versus la deformación unitaria. En cuanto a unidades, vamos a revisar que el esfuerzo es la fuerza entre el área aplicada, ya, esto estaría en unidades de kilonewtons metro cuadrado o kilopascales, y la deformación unitaria estaría como la variación de la longitud entre la longitud, esto es en unidades, sería deformación en metros dividido entre metros, sin unidades, ¿ya? Sin unidades, porque se anularía. Por lo tanto, el módulo de elasticidad sería en kilopascales. De esta definición, de la definición del módulo de elasticidad, es que se despeja que la deformación unitaria es el esfuerzo entre el módulo de elasticidad y la deformación unitaria es delta L sobre ED, que es el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. De aquí es que se deduce, ya vean que se deduce que se despeja, en realidad se despeja la variación de la longitud, que es la longitud por el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. Y aquí la variación de la longitud del ensayo es tomado como el asentamiento en suelos, ¿ya? La longitud el espesor del estrato, como el espesor del estrato, multiplicado por el esfuerzo que se aplica. Aquí estaríamos hablando que el esfuerzo que está aplicado en el suelo, que produce un asentamiento es la carga neta, dividido entre el módulo de elasticidad. Esta es la ecuación general a la cual se llega a demostrar en el texto, realizando una analogía al caso de suelos. Es así que con base a esta ecuación general, es que se han desarrollado varios métodos para calcular el asentamiento inmediato en diferentes tipos de suelos. Por ejemplo, aquí la ecuación de Paulus and Davis representa una ecuación en la cual se puede calcular el asentamiento inmediato en el caso de una fundación flexible o rígida o una fundación rectangular, tomando en cuenta un factor de influencia por el desplazamiento vertical, ¿ya? A esta ecuación que se ha deducido, cada método va
aportar un factor de influencia que tome en cuenta las características del suelo adicionales al módulo de elasticidad. ¿Ya? El texto presenta, por ejemplo, el asentamiento inmediato en arcillas en espacios semi-infinitos, en la cual se tiene la ecuación presentarla por Burland, el cual tiene la base de la ecuación general, que es la carga neta, y aquí se multiplica por el ancho B, que es la influencia de la fundación, dividido entre el módulo de elasticidad multiplicado por 1 menos Poisson al cuadrado, multiplicado por el factor de influencia. Poisson, tomando en cuenta los valores típicos de suelos, es una constante que varía entre 0.2 y 0.5, y el módulo de elasticidad, que el módulo de elasticidad en condiciones drenadas es utilizado para el cálculo de asentamiento inmediato en gravas, arenas, limos y arcillas, y el módulo de elasticidad no drenado se utiliza para calcular los asentamientos inmediatos en suelos arcillosos o limo-arcillosos. Es bastante difícil estimar los valores del módulo de elasticidad en arenas y gravas con pruebas de laboratorio sobre las muestras inalteradas. Pruebas prácticas se utilizan en su lugar. Sin embargo, en la práctica general se obtienen valores del módulo de elasticidad drenados y no drenados de arcilla, de pruebas de laboratorio de muestras no disturbadas sacadas de barrera. El módulo de elasticidad no drenado para las arcillas puede determinarse a partir de las relaciones de la resistencia al corte no drenado, como se muestra en la figura 2.10 y 2.11. ¿Ya? Esta parte quiere decir que de la ecuación general que se está mostrando, ¿ya?, el problema radica en adoptar, ¿ya?, un módulo de elasticidad representativo coherente con la realidad. Porque vean ustedes que en esta ecuación la carga neta es calculada acorde a las condiciones finales y condiciones iniciales de la fundación. El ancho B es determinado o definido previamente, entonces es un valor conocido. Poisson es un valor que toma valores entre 0,2 a 0,5, y dependiendo del caso puede ser un valor de 0,3, 0,35. No es un valor que domine la ecuación, pero es un valor que fácilmente mediante tablas se puede adoptar. Y el factor de influencia, en este caso particular, está definido por esta tabla. Esta tabla es el trabajo del autor. Entonces, uno de los grandes problemas de calcular asentamientos inmediatos es adoptar un valor representativo del módulo de elasticidad, que para gravas, arenas y limos, el módulo de elasticidad es un módulo de elasticidad en condiciones drenadas, y para arcillas este valor toma el módulo de elasticidad en condición no drenada.
Este es el caso del asentamiento inmediato en arcillas en un espacio semi-infinito. Pero el caso más particular es en un estrato de arcilla de espesor finito, es decir, que tiene una condición como esta. Se tiene la carga neta aplicado a un nivel de fundación definido en un ancho B definido y se tiene la arcilla como un estrato que está por debajo de la carga neta y tiene un espesor definido. Tiene un espesor definido, una altura definida. Este método se llama el método de Jambu. Jambu en 1956 desarrolló una solución para la determinación del asentamiento en estratos de espesores delgados limitados por un estrato rígido y luego de aplicar una carga a través de una fundación flexible. La expresión que propone Jambu para calcular el asentamiento inmediato es la siguiente: que el asentamiento inmediato sea el coeficiente A0 por el coeficiente A1 por la carga neta por el ancho B entre el módulo de la acididad no drenada, porque este método es para el cálculo de asentamiento en arcillas de espesor finito, donde la condición es que la arcilla esté inmediatamente después de la carga neta. Una vez calculada la carga neta, se multiplica por el ancho B y se divide entre el módulo de elasticidad no drenado de la arcilla, multiplicado por dos coeficientes. ¿Cómo se consigue estos dos coeficientes? Es basado en estas gráficas de Jambu, donde el coeficiente A0 sale de la relación de la fundación entre el nivel de fundación entre el ancho B, sale un valor, se saca una vertical hasta tocar a la curva y de la curva se saca una horizontal, de tal manera que se calcula el coeficiente A0. El coeficiente A1 es la relación entre H sobre B, siendo H el espesor del estrato y B el ancho de la fundación. Con esta relación se saca una vertical hasta chocar a la relación de L sobre B, siendo L la longitud más larga de la fundación y B la longitud o el ancho más corto de la fundación. Si es una relación cuadrada, L sobre B es 1, la curva es esta. Si la relación L sobre B es 20, la relación es esta, 10, 50, 100 o infinita, sale esta pendiente. De tal manera que con la relación H sobre B se va hasta la relación L sobre B y de ahí retorna con una horizontal hasta esta gráfica y nos da el valor de A1. En cuanto a unidades, el coeficiente A0 o el coeficiente A1 son 100 unidades, la carga neta hay que colocarla en kilopascales, el ancho B en metros, dividido entre el módulo de elasticidad no drenado también en kilopascales para que el resultado nos salga un asentamiento inmediato en metros. Pero no siempre
no siempre, es posible tener esta condición en la cual la arcilla esté inmediatamente por debajo del área uniformemente cargada, sino es que se presente una situación de una arcilla, que esté entre dos arenas o dos gravas, o una arena y una grava, pero que no esté conectado directamente con la carga neta, ¿ya? Entonces, no es posible aplicar directamente la ecuación de Jambú, porque la ecuación de Jambú ha sido desarrollada para este caso particular. Entonces, cuando se tiene esta otra situación, se hace, se apoya en el principio de superposición. ¿Ya que dice el principio de superposición? Indica que esta situación puede ser tomada en cuenta de la siguiente manera. Primero, que se toma el estrato de arcilla desde la aplicación de la carga neta hasta el punto más bajo de este estrato. Se calcula el coeficiente A0, el coeficiente A1, se multiplica por la carga neta por el ancho B entre el módulo de elasticidad no drenado y se obtiene el asentamiento inmediato en esta condición que le vamos a llamar condición A. Para luego calcular un asentamiento inmediato por el método de Jambú, tomando en cuenta, suponiendo que la arcilla está por debajo de la carga neta hasta la parte superior del estrato que queremos. Esta condición va a ser una condición B y va a tener un coeficiente A1B porque la relación entre H y B va a cambiar porque esta sería la altura de la arcilla. L sobre B se va a mantener, pero eso va a hacer que el coeficiente A1 sea diferente. Entonces, la resta entre la condición A y la condición B nos va a dar el asentamiento inmediato producido en la arcilla en este elemento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ya, tomemos un descanso de 15 minutos. Ya a las 9:45 volvemos. Gracias. Control de asistencia está habilitado. Por favor, registren su asistencia. No hay dudas registradas en el Excel de dudas. ¿Alguna pregunta, consulta hasta ahora? Para
calcular asentamientos inmediatos en suelos granulares. Presenta el método de Terzaghi-Peck, Sharif, Burland-Bruch y Sharif, Shuzur and Sharif. ¿Ya? Pero ninguno de estos tres ha tenido tanta aceptación como el de Schmermann de 1970, porque Schmermann de 1970 basó su método. ¿Sí? No se ve la presentación. Se ve, a ver. No sé si solo soy yo. Se ve, Inge. Un poquito más lo puede agrandar, Inge, por favor, el documento de PDF, si es que lo puede aumentar ahí con la lupita. Es el método de Schmermann en la página 131. Ya ustedes pueden descargar esto y ir a la par de la mía. ¿Ya? John, ¿cómo se apellidaba? No me acuerdo. John Schmermann basó este método en un ensayo de campo que se llama CPT, ¿ya? El ensayo CPT. Y con sus observaciones de campo y sus trabajo de gabinete, él hizo una calibración de un método, ¿ya? Entonces, este método tiene su fuerte en basarse en un ensayo de campo. En cambio, los otros métodos son teorías que han sido poco aceptados. Sin embargo, los 4 métodos se presentan en el texto y en el que vamos a hacer énfasis es en el método Schmermann, ¿ya? En el método Schmermann. ¿Qué dice el método Schmermann? ¿Ya? El método Schmermann de 1970 tiene esta ecuación base que luego ha sido modificada a Schmermann de 1978, que tiene esta ecuación. ¿Ya? Entonces pueden revisar el texto con detalle. ¿Ya? Y esta es la ecuación de Schmermann, que tiene la base de la ecuación general que hemos presentado anteriormente, que es el asentamiento inmediato multiplicado por la carga neta multiplicado por unas longitudes o ancho o un espesor dividido entre el módulo de elasticidad. Solamente que Schmermann aumentó unos coeficientes que representan las características del escenario y un factor de influencia, ¿ya? Un factor de influencia que representa el grado de asentamiento que se produce en el suelo, ¿ya? Entonces, Schmermann presenta esta configuración, ¿ya? Se tiene un perfil estratificado de arenas o gravas, ¿ya? Esto es asentamiento inmediato en suelos granulares por el método Schmermann, ¿ya? Suelos granulares, por debajo de la carga neta, ¿ya? Esta carga neta tiene unas condiciones iniciales y unas condiciones finales, ¿ya? Y Schmermann basa su ecuación en 3 casos. Un caso en el cual L sobre B es igual a 1, es decir, que la fundación es cuadrada. Una condición en la cual L sobre B es mayor a 10, en la cual la fundación es una fundación continua, y una relación en la cual L sobre B es mayor a 1 y menor a 10. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es para la condición cuadrada. ¿Ya? Schmermann presenta esta ecuación para la ecuación cuadrada. Y lo que vamos a hacer es separar por pasos. ¿Ya? El paso número 1 para la solución del método de Schmermann es calcular la carga neta. ¿Ya? La carga neta definida como la diferencia entre el esfuerzo efectivo en condiciones finales menos
la sobrecarga efectiva inicial, todo esto calculado a nivel de fundación. El esfuerzo en condiciones finales es la carga bruta que se ejerce a nivel de fundación menos la presión de poros en condiciones finales y la sobrecarga efectiva inicial como el esfuerzo total en condiciones iniciales a nivel de fundación menos la presión de poros en condiciones iniciales. Este es el paso 1 que hay que realizar en cualquier ejercicio de asentamiento inmediato o asentamiento por consolidación primaria, es calcular la carga neta. Hay que mencionar que en el anterior método de asentamiento inmediato en arcillas, el cálculo de la carga neta es el mismo que del paso 1, ¿no? En el paso 2 se calculan los coeficientes. Ya vean que de la ecuación de Schmermann hay 3 coeficientes, coeficiente 1, coeficiente 2 y coeficiente 3. El coeficiente 1 es 1 menos 0.5 el esfuerzo, la sobrecarga efectiva inicial entre la carga neta. Vean que la sobrecarga efectiva inicial es la que se calcula en el paso 1 y la carga neta es la que se calcula, que es el resultado final del paso 1, ¿no? La sobrecarga efectiva inicial es un cálculo previo que tenemos acá, ¿no? Entonces, el coeficiente 1 es posible calcular luego del paso 1. Hay una restricción acá. El coeficiente 1 tiene que ser mayor o igual a 0.5. Es decir, si en este cálculo el valor sale 0.3, el coeficiente 1 toma el valor de 0.5. Si el valor sale 0.8, se toma el valor de 0.8 porque cumple con la restricción de que es mayor o igual a 0.5. El coeficiente 2 es una ecuación que está en función del tiempo de aplicación de la carga, ¿ya? Hemos dicho que el asentamiento inmediato se produce en un lapso de 0 a 7 días. Si nosotros quisiéramos calcular cuánto se asienta en el primer día, luego cuánto se asienta a los 3 días y luego cuánto se asienta a los 7 días, es posible calcular esto mediante el coeficiente 2, tomando en cuenta el tiempo en el cual se calcula este asentamiento en un periodo de años, ¿ya? En un periodo de años. Pero esto usualmente es para fines de investigación o para proyectos muy especiales. En el caso general, cuando se tiene una fundación que está sobre arenas, lo importante es calcular cuánto se va a asentar. No importa si se asienta a los 3 días o a los 7 días o al primer día, la cosa es calcular cuánto se va a asentar, ¿no? En cuanto al asentamiento inmediato. Por lo tanto, el coeficiente 2 se toma como el valor unitario de 1. El coeficiente 3 está relacionado con las dimensiones de la fundación definidas por la relación del largo de la fundación entre el ancho B. El largo entre el ancho B. Como la condición que estamos viendo inicialmente es una relación L sobre B igual a 1, aquí el coeficiente 3 sale 1. 1.03 menos 0.03 es 1. Mayor a 0.73, entonces el coeficiente 3 es 1. Pero si la relación L sobre B es diferente a 1, aquí ya el coeficiente 3 toma otros valores. Y si esta relación es muy grande y el valor del coeficiente 3 sale menor a 0.73, se toma como valor de 0.73. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Como paso 2, es el cálculo de los coeficientes. El paso 3 es graficar el factor de influencia versus la profundidad relativa. El factor de influencia versus la profundidad relativa, el factor de influencia versus la profundidad relativa, sale de esta gráfica, ¿ya? Que en el texto está en la página, en la figura 2.20, ya, de la página 134. Ya es una gráfica de ayuda del método Schmelman que nos indica lo siguiente. Cuando la condición L sobre B es igual a 1, tomar esta gráfica. ¿Ya? ¿Qué es esta gráfica? Es una gráfica que se debe dibujar en el escenario que tenemos de un factor de influencia versus una profundidad relativa con respecto al nivel de fundación. ¿Ya? Esta gráfica se dibuja por debajo de la carga neta. Y es una gráfica que toma en cuenta una profundidad de influencia que empieza en 0 cuando el nivel de fundación está acá y se va a profundizar versus un factor de influencia. ¿Qué es este factor de influencia? Es un factor de influencia que empieza en 0.1 a la profundidad relativa de 0, va hasta un factor de influencia pico, un máximo valor, a eso se llama el valor de influencia pico, hasta una profundidad definida por esta gráfica de B medios, o sea, el ancho B dividido entre 2, y retorna hasta 0, hasta el factor de influencia de 0, a una profundidad relativa de 2 veces B. ¿Ya? Este es el paso número 3, que es graficar en nuestro escenario, en el problema que estamos calculando, esta gráfica respetando estas profundidades, B medios y 2 veces B. En este ejemplo de acá, el ancho B es 4, ¿ya? Aquí se puso 4. Entonces, la profundidad relativa de B medios es 2 y va hasta una profundidad relativa de 2 veces B de 8, ¿no? Porque el ancho es 4 metros. ¿Ya? Entonces, una vez graficado esto, se procede a calcular el factor de influencia pico, que en este caso el número 13 es relacionado a los factores de influencia que se ve en el libro del ingeniero Salinas. Este es el factor de influencia número 13. Pico, porque es el máximo de esta gráfica, y hay una S acá, que viene de la condición que estamos estudiando, que es una relación cuando L sobre B es igual a 1, que es una relación de cuadrada, square. ¿Ya? Y este valor pico, ¿ya? Este valor pico square, o sea, de la condición cuadrada, tiene esta ecuación, que es 0.5 más 0.1 raíz cuadrada de la carga neta entre el esfuerzo vertical pico. ¿Qué es el esfuerzo vertical pico? Es la presión de sobrecarga efectiva previa a la carga de fundación calculada en la profundidad donde se presenta el pico. ¿Ya? Entonces, aquí este esfuerzo vertical pico es el esfuerzo en condiciones iniciales que presenta esta profundidad, ¿ya? Es decir, aquí hay que calcular el esfuerzo efectivo vertical en donde la gráfica caiga este pico, ¿ya?
Entonces, ese valor entra aquí, la carga neta es calcular el paso número 1 y el valor sale arriba de 0.5. Puede ser 0.6, 0.7, 0.8. Usualmente se utiliza acá 4 decimales o 5 o 6 decimales, ¿no? Ese es el paso número 3. ¿Alguna pregunta de este paso? Inge, La presión de sobrecarga. ¿Qué? Voy a explicar. ¿Este? Sí, sí. Ya. Es el esfuerzo efectivo inicial donde caiga el pico. Ya en este caso, hay que calcular a esta profundidad. Si el nivel de fundación es 3 metros, hay que calcular el esfuerzo efectivo inicial a los 5 metros, en condiciones iniciales, porque es previo a la carga de la fundación. Si digamos, si el ancho fuera 8 metros, ¿ya? Y el nivel de fundación 3, esta gráfica tuviera que ir hasta la profundidad relativa de 4 metros, ¿ya? Porque sería B medios. Y para calcular el pico se tendría que calcular el esfuerzo efectivo vertical a esta profundidad en condiciones iniciales. ¿Se entiende? Está bien. Ya. Un momento, por favor. Entonces, vamos a continuar desde el punto que nos queda. El paso número 3 es graficar o dibujar esta gráfica de factor de influencia versus profundidad relativa, calcular el factor de influencia pico, que en este caso la gráfica para una condición cuadrada parte de 0.1 de una profundidad relativa 0 hasta B medios, hasta el pico, y de P medios a 2 veces B a un factor de influencia igual a 0. Este factor de influencia pico en la condición cuadrada, en L sobre B igual a 1, tiene esta ecuación donde el esfuerzo vertical pico es el esfuerzo efectivo inicial en la profundidad donde cae el pico, ¿ya? Una vez que se tenga esta gráfica, se va al paso número 4. El paso número 4 implica subdividir en estratos cumpliendo estas 4 reglas. La primera regla es que debe haber un límite superior. La segunda regla es que debe haber un límite inferior, definidos estos con el factor de influencia superior. El factor de influencia superior y el factor de influencia donde cae en 0, ese es el límite inferior. Debe haber un límite en cambios de estrato definido por el cambio de módulos de elasticidad. ¿Ya? Entonces hay estos límites dentro del límite superior y el límite inferior, y debe haber un límite en el pico. Debe haber un límite en el pico. ¿Dónde cae el pico? ¿Ya? Entonces, la aplicación de esas 4 reglas permite la subdivisión, ¿ya? La subdivisión de subestratos. En este caso hay un subestrato 1, un subestrato 2, un subestrato 3 y un subestrato 4, el cual tiene sus propios espesores definidos por estos límites y se definen los módulos de elasticidad de cada uno de estos subestratos. Vean acá que el subestrato 1 y el subestrato 2 tienen el mismo módulo de elasticidad porque pertenecen al mismo estrato. ¿Ya? Este es el paso número 4
que viene después del paso número 3. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Disculpe, Inge, y buen día. Una consulta, si hay algún estrato que fuese roca, ¿qué se tendría que hacer? La roca tiene un módulo de elasticidad, ¿ya? Si bien es un módulo de elasticidad elevado, es un módulo de elasticidad que representa cómo se va a deformar esa roca con respecto a la carga. Entonces, se toma como si fuera un suelo granular. O sea, con un módulo de elasticidad de roca. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El método Sherman, disculpe, ingeniero, es para arena, ¿verdad? Sí. No para sí. Vamos a ver más adelante que puede ser aplicado también para arcillas, pero eso es en consideración de asentamientos en suelos estratificados, ¿ya? Pero principalmente es para suelos granulares. Hay una metodología que toma en cuenta cuando existen suelos finos en esta estratigrafía, pero ahorita vamos a ver solamente suelos granulares. Ay, ya, perfecto, Inge, gracias. ¿Alguna otra duda? No. Un momento, por favor. ¿Dudas? No, Inge, perdón, después sin querer. Ya. ¿Hay alguna pregunta más? Este término de la ecuación de Schmidt. Vean que el paso 1 calcula la carga neta. El paso 2 es coeficientes 1, 2, 3. Y el paso 5 es el cálculo de esta sumatoria, que es sumatoria de subestratos. En este caso hay 4 subestratos, de los factores de influencia multiplicado por el espesor de cada subestrato entre el módulo de elasticidad de cada subestrato, ¿ya? Entonces aquí los espesores y los módulos de elasticidad están definidos por el paso número 4. El paso número 5 toma en cuenta el factor de influencia que representa a cada uno de estos subestratos, ¿ya? Es el factor de influencia representativo de todo este subestrato, ¿ya? Para el subestrato 1, que va desde el valor de 0.1 al valor de 0.7, digamos, hay que elegir un valor representativo, y el valor representativo es el valor que se encuentra en el punto medio de este subestrato, ¿ya? Es el valor que representa a todos estos valores, ¿ya? Y el cálculo de la sumatoria es factores de influencia representativos de cada uno de esos subestratos multiplicados por sus espesores divididos entre su módulo de elasticidad y la sumatoria de todos esos valores, ¿ya? Y este valor es el cálculo de la sumatoria. Finalmente, el cálculo de la carga neta, que es
la multiplicación del coeficiente 1 del coeficiente 2 del coeficiente 3 multiplicado por la carga neta multiplicado por la sumatoria. En cuanto a unidades, ¿ya? En cuanto a unidades, hay que mencionar que el coeficiente 1, coeficiente 2 y coeficiente 3 no tienen unidades. Vean que aquí carga neta sobre la sobrecarga efectiva inicial, ambos en kilopascales, da un coeficiente sin unidades, coeficiente 3 sin unidades, puesto que L sobre B están en metros. La carga neta en kilopascales. El espesor se calcula en metros, el módulo de elasticidad en kilopascales, de tal forma que este coeficiente es metros sobre kilopascales. Al multiplicar por la carga neta que está en kilopascales, se compensan y queda que todo este cálculo es en metros, que es el valor o la unidad en la cual hemos colocado el espesor de los subestratos. El asentamiento inmediato sale en metros y es que colocamos los subestratos, el espesor de los subestratos en metros. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Estos procedimientos, este procedimiento en general tiene que estar claro, ¿ya? Mañana van a realizar el ejemplo con el auxiliar, ¿ya? Del ejemplo 2.3, ¿ya? 2.3, que es el método de Schmer. ¿Qué pasa cuando L sobre B es mayor o igual a 10? Ya que es la segunda condición de Schmer, ¿ya? Cuando L sobre B es mayor o igual a 10, ¿ya? Los pasos del cálculo de Schmerman son los mismos hasta el paso número 3, ¿ya? El paso número 1 es calcular la carga neta, el paso número 2 es el cálculo de coeficientes, el paso número 3 es la gráfica o dibujar la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa, tomando en cuenta la condición L sobre B mayor a 10. ¿Cuál es la condición L sobre B mayor a 10? Que la gráfica del factor de influencia versus profundidad relativa inicia en una profundidad relativa de 0 con un valor de 0.2, va hasta un pico a una profundidad relativa de B, del ancho B, y retorna a 0 hasta una profundidad relativa de 4 veces B. ¿Ya? Es una gráfica diferente que la de R sobre B igual a 1. Esta gráfica genera un pico mucho más profundo, ¿ya? A una profundidad relativa de ancho B. Y para calcular este pico en una condición continua, ¿ya? Porque una fundación cuyo largo con respecto a su ancho es mayor a 10, da una fundación mucho más alargada, ¿ya? Mucho más alargada, genera esta profundidad. Ya, un momento, por favor.
sí tiene límites, es el cálculo posterior al asentamiento, que ese es el cálculo de capacidad admisible, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, para una condición continua, L sobre B mayor a 10, la gráfica es diferente. ¿Ya? El factor de influencia versus profundidad relativa empieza en 0,2, va hasta un pico continuo hasta la profundidad del ancho B y retorna a 0 a una profundidad de 4 veces B. Entonces, es la misma ecuación, solamente que el concepto de esfuerzo efectivo vertical cambia porque es otra profundidad. ¿Ya? Aquí hay que calcular el esfuerzo efectivo vertical inicial en esta profundidad. Luego, los siguientes pasos son los mismos. Se aplica sobre esta gráfica las 4 reglas. Debe existir un límite superior, debe existir un límite inferior, debe existir un límite en los cambios de estrato y debe existir un límite en el pico. Esta subdivisión de los subestratos genera una serie de subestratos con ciertos espesores y ciertos módulos de elasticidad bien definidos, ¿no? Bien definidos. El paso número 5 es el cálculo de este coeficiente de la sumatoria, donde se utilizan los datos del espesor y módulos de elasticidad definidos en el paso número 4, multiplicado por el factor de influencia representativo de cada uno de los subestratos. Y el valor representativo de cada uno de esos estratos del factor de influencia es el valor que se encuentra en la mitad de cada uno de estos subestratos, que representa a toda esta serie de valores. Finalmente, el cálculo del asentamiento inmediato por Schmermann para suelos granulares en una condición en la cual L sobre B es mayor a 10. ¿Alguna pregunta hasta aquí? De L sobre B entre 1 y 10, ¿ya? El texto menciona, el texto del ingeniero Salinas menciona, existe una relación lineal, ¿ya?, entre los factores de influencia. Esta parte. La interpolación debe realizarse aquí. Por otra parte, la interpolación a realizarse para la obtención del I pico cuando L sobre B está entre 1 y 10 debe realizarse por la siguiente expresión, ¿ya? Sin embargo, esto es un dato o una simplificación muy grosera
de 1978. Para esto vamos a complementar esta parte con Salgado del 2008, que hizo un aporte muy importante para el método Schmermann de la condición rectangular. Esta es la publicación original de Salgado, ¿ya?, en el cual se demuestra cuál es su metodología, ¿ya?, y presenta estas ecuaciones para poder demostrar la influencia del uso de L sobre B entre 1 y 10, ¿ya? De tal manera que el método de Salgado propone el siguiente procedimiento, ¿ya? El siguiente procedimiento. Este es el texto original, este es un pequeño manual, ¿ya? Y vamos a explicar cómo se utiliza Salgado en esta parte, ¿ya? Se mantiene el paso 1, se mantiene el paso 2, se calcula la carga de los coeficientes. El paso número 3, ¿tienes lapicero? Ya. Okay. Acá. ¿Tienes el segundo?